Los primeros reportes sobre el vértigo de la razón perdida no vinieron de la ciencia, sino de los servicios de emergencia. Los individuos sufrían de una náusea extrema y vértigo paralizante, experimentando una sensación física de que el suelo se inclinaba bajo sus pies, incluso estando en superficies perfectamente planas. El pánico escaló cuando los síntomas pasaron de lo físico a lo mental. Las víctimas perdieron repentinamente la capacidad de razonamiento secuencial. Eran incapaces de seguir rutas simples, de recordar el orden de las tareas cotidianas o de procesar cualquier argumento lógico complejo. Los médicos estaban desconcertados. El cerebro estaba intacto, pero el sujeto había desarrollado una ceguera para la lógica. No era amnesia, sino una incapacidad para imponer el orden a la información sensorial, como si el software mental de la razón hubiese sido corrompido. Los analistas del archivo rápidamente correlacionaron la pérdida de lógica con exposición a un espacio físico. Los afectados describían haber visto un punto ciego arquitectónico que no encajaba con la realidad que conocían. El archivo concluye que el mayor terror no es la destrucción física, sino la abolición de la razón. La mente humana depende de las reglas inmutables de la geometría. Si esas reglas se rompen, la lógica se desvanece por completo. Si su propia realidad tuviese un error, confiaría en su propia lógica para verlo. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde se escucha este archivo para saber hasta dónde llega el terror y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. Los primeros casos del vértigo de la razón perdida fueron categorizados erróneamente como un brote de disfunción vestibular o ataques de pánico severo. Los individuos presentaban desequilibrio, sudoración y un miedo irracional a la caída. La clasificación se ajustó a afección de invalidez cognitiva inducida por geometría al notar que el problema principal no era físico, sino la incapacidad del cerebro para procesar el espacio euclidiano. La mente estaba fallando en su función más básica, el ordenamiento lógico. La anomalía probó ser un ataque a la propia estructura de la conciencia. La mente no puede funcionar si las reglas básicas de la realidad visible son violadas. El terror era la revelación de que nuestra capacidad de razonar es contingente a la forma de la pared que observamos. Capítulo 1. El vértigo de la lógica. La pérdida de la secuencia. El inicio del vértigo de la razón perdida era una aflicción física devastadora. Los individuos experimentaban náuseas extremas y un vértigo constante, describiendo la sensación de que el plano de la realidad se había inclinado permanentemente, forzándoles a caminar en una pendiente inexistente. Inicialmente, los afectados acudieron a otorrinolaringólogos. Las pruebas exhaustivas del oído interno y el sistema vestibular no arrojaron anomalías. El cuerpo físico era funcional. El desequilibrio provenía de una fuente más profunda. Pronto se estableció la terrible conexión. El vértigo no era el problema, sino la manifestación sensorial de un colapso cognitivo. El cerebro, al no poder procesar correctamente el espacio que observaba, manifestaba la confusión como un desequilibrio físico. La primera manifestación clave del daño fue la pérdida del razonamiento secuencial. Tareas simples se volvieron imposibles. Las víctimas no podían recordar el orden para vestirse, seguir una receta o ejecutar los pasos de una instrucción laboral. La vida se convirtió en una colección de momentos dispares. El individuo era funcional en el presente inmediato, pero incapaz de construir puentes entre una acción y la siguiente. El futuro, como secuencia, había dejado de existir. El peligro en el exterior era inmediato. La incapacidad para procesar secuencias era crítica al conducir, donde la orden de girar a la izquierda, luego a la derecha se convertía en un código incomprensible, lo que resultó en numerosos incidentes de tráfico. En casos avanzados, la disfunción se filtró al lenguaje. Si bien el vocabulario y la sintaxis básicas se mantenían, la secuencia lógica de las frases a menudo se rompía, haciendo que el discurso fuera frustrantemente incoherente para los demás. La paradoja era que la inteligencia bruta permanecía intacta. Los afectados conocían las reglas de la lógica, pero eran incapaces de ejecutar el proceso. Sabían que era correcto, pero no cómo ordenar los pasos para lograrlo. La confusión mental y el miedo a la locura alimentaron el síntoma físico. El estrés de perder la lógica amplificaba la sensación de vértigo y náusea.
creando un ciclo de retroalimentación de caos físico y mental. El caso confirmó la frágil dependencia de la mente humana a las reglas inmutables del universo. Una vez que la geometría se rompe, el caos interno se instala y la razón se desvanece por completo. Capítulo 2. El punto fijo, la geometría anómala, a partir del fracaso de los diagnósticos médicos. La investigación cambió su foco del individuo al ambiente. El mapeo epidemiológico rastreó las rutinas de todas las víctimas, buscando un punto de exposición geográfica común. El análisis de rutas reveló que todas las víctimas habían pasado tiempo significativo en un ala recientemente construida o renovada de un gran complejo de oficinas o residencial. Los investigadores entraron en el área por primera vez con cautela. Inicialmente, el espacio parecía normal, pero todos los observadores reportaron una sensación generalizada de desconfort, como si algo fundamental sobre la iluminación o la acústica estuviera sutilmente errado. La anomalía fue localizada en un punto específico, la intersección de 3 paredes en un corredor. Visualmente, la esquina desafiaba la lógica más básica de la geometría euclidiana. No era una ilusión de óptica, sino una realidad física. La unión de las 3 superficies parecía encontrarse en un ángulo imposible, quizás sumando 180 grados en un plano que exigía 360. O simplemente no teniendo sentido tridimensionalmente. Los individuos que se acercaban al punto experimentaban el inicio inmediato del cuadro clínico. El vértigo surgía de forma aguda, seguido por la sensación de que la mente era incapaz de trazar una línea recta o un camino coherente. Los intentos de medición convencional fallaron de manera espectacular. Cintas métricas devolvían lecturas contradictorias en milímetros, y los niveles láser simplemente se apagaban al ser apuntados al vértice anómalo. La hipótesis se consolidó. El ángulo no era un error de construcción, sino una fisura dimensional, una pequeña ruptura en la integridad del espacio-tiempo, que se manifestaba como una falla en la lógica estructural del edificio. La anomalía fue clasificada como un paradigma dimension localizado. No había emisión de energía exótica o fuente externa identificable. La falla era inherente y autocontenida en aquel único punto de la arquitectura. El archivo concluye con la confirmación de que la sanidad humana reside en la orden geométrica del ambiente. La anomalía era un desafío silencioso a las leyes de la percepción, probando que la realidad es, de hecho, sorprendentemente frágil. Capítulo 3. La ceguera cognitiva, el colapso neurológico. La investigación se concentró en la actividad neurológica de los sujetos expuestos. Los escáneres revelaron que la anomalía no atacaba las neuronas, sino la capacidad del cerebro para procesar los datos generados por la vista. El ángulo imposible forzaba a la mente a un bucle de retroalimentación fatal. El ojo insistía en que la geometría estaba mal, mientras que la lógica interna intentaba imponer las reglas euclidianas. Esta contradicción no resoluble causaba el colapso. Se identificó la falla específica en el lóbulo parietal, el centro del procesamiento espacial y la secuenciación, y en el córtex prefrontal, responsable del razonamiento y la toma de decisiones lógicas. El resultado era una ceguera lógica. El individuo conservaba su inteligencia base, pero el software para ordenar la información estaba roto. Eran conscientes de su estado, pero inertes ante la confusión. El síntoma del vértigo se entendió como una respuesta de emergencia del cuerpo. El cerebro percibía una distorsión física en el espacio que no existía y ordenaba correcciones de equilibrio que, al ser innecesarias, provocaban náuseas y desorientación intensas. La pérdida de la secuencia se debía a que el lóbulo parietal, al ver violados los axiomas espaciales más básicos, simplemente dejaba de funcionar. La planificación y el orden se desvanecían porque su base geométrica había sido negada. Se descubrió que el filtro cognitivo, la función mental que normalmente descarta las ilusiones ópticas o contradicciones menores, se había anulado permanentemente por la anomalía. La mente se veía obligada a procesar el error dimensional. El trauma neurológico era acumulativo. La exposición continua al ángulo imposible llevaba a un daño permanente y irreversible la capacidad de memoria secuencial y razonamiento abstracto. Algunos sujetos, de forma instintiva, desarrollaron una autodefensa subconsciente. Evitaban mirar la zona afectada, incluso creaban una ceguera visual autoinducida,
para esa porción del campo de visión. El caso confirmó el mayor temor. El vértigo de la razón perdida no ataca el cuerpo, sino la arquitectura del pensamiento humano, utilizando una grieta en la geometría como arma contra la razón. Capítulo 4. La replicación geométrica. El virus cognitivo. El incidente del vértigo de la razón perdida escaló cuando las víctimas y los investigadores expuestos comenzaron a reportar que el ángulo imposible aparecía en otros lugares, no en la estructura física, sino en superficies planas y reflejos. Surgió la hipótesis de la replicación memética. El cerebro, al haber sido forzado a procesar la geometría no euclidiana, había quemado el error en su propia conciencia y lo estaba proyectando sobre patrones visuales regulares. El ángulo no se estaba propagando físicamente. Era la falla cognitiva lo que se replicaba. Los sujetos expuestos interpretaban inconscientemente intersecciones normales 90 grados como el fallo geométrico, especialmente al dibujar o ver diagramas. El pánico se intensificó con la amenaza digital. La visualización de la anomalía replicada en una pantalla de ordenador o una fotografía a letra en la imagen causaba el mismo vértigo agudo y la pérdida de raciocinio secuencial que el ángulo original. El caso de los espejos fue el más aterrador. La víctima veía el ángulo imposible proyectado en la esquina de su propio reflejo, una indicación de que el defecto era ahora interno y inescapable, alojado en su propia percepción. Los planes iniciales de contención se centraban en aislar la esquina física fallaron. La anomalía se reveló como un virus geométrico que utilizaba la arquitectura de la realidad para infectarla. Arquitectura de la mente. Se inició una búsqueda desesperada por un antídoto cognitivo, algún estímulo sensorial o patrón lógico lo suficientemente fuerte como para sobreescribir el error geométrico grabado a fuego en el cerebro. No se encontró ninguno efectivo. El protocolo de aislamiento para los afectados fue radical. Se les ubicó en habitaciones pequeñas, curvas y sin ventanas para eliminar todas las líneas rectas y ángulos, minimizando así las oportunidades para la replicación visual. La mente de las víctimas estaba atrapada en una dolorosa paradoja. Podían describir verbalmente la geometría normal, pero su procesamiento visual insistía en que el mundo estaba lleno de fallas lógicas. El vértigo de la razón perdida confirmó que el verdadero peligro no es la grieta física en la pared, sino la vulnerabilidad de la razón humana. El caos externo se había transformado en un permanente caos interno. Capítulo 5. El cerebro roto. El daño irreversible. El desafío final del incidente. El vértigo de la razón perdida fue la contención del ángulo original. La destrucción física fue descartada debido a las impredecibles repercusiones dimensionales que podría causar en la estructura circundante. El protocolo de contención se centró en la neutralización visual. El ángulo fue sellado con un compuesto no euclidiano, materiales especializados diseñados para doblar y dispersar la luz y la percepción de forma irregular. La fisura fue exitosamente encapsulada en una cámara sellada, sin luz perpetua, volviendo el ángulo imposible, invisible e inerte para cualquier observador. La amenaza física y memética se detuvo en su fuente, al etre de la estructura de contención. A pesar de la contención de la fuente, la mente de los supervivientes no se recuperó. El trauma neurológico de haber intentado procesar la contradicción geométrica se reveló como irreversible y permanente. El daño principal se localizó en el lóbulo parietal, afectando permanentemente la capacidad de manejar el raciocinio secuencial y la navegación espacial. La razón, aunque existente, ya no tenía el orden para operar. Los afectados no sufren de locura, sino de una confusión lógica constante y sutil. Las tareas cotidianas, que requieren una secuencia precisa al cocinar, pagar facturas, seguir un horario, se mantienen como un esfuerzo mental agotador. Aunque el vértigo agudo cesó, los sujetos reportan una ilusión fija de que el mundo está ligeramente sesgado. Un ruido de fondo de irracionalidad que está siempre presente en el borde de su percepción. Para funcionar en sociedad, las víctimas requieren estructuras externas permanentes, listas de verificación detalladas, señales visuales simplificadas y supervisión para evitar errores de secuencia que pongan en peligro su vida. El archivo concluye que las víctimas son bajas neurológicas permanentes de una guerra dimensional. Son personas con una relación fundamentalmente rota con la geometría y, por ende,
con la realidad lógica. El vértigo de la razón perdida es la prueba de que la mente humana es solo tan fuerte como las reglas de su entorno. El mayor terror es saber que la razón puede ser borrada por la simple violación de una ley matemática. El archivo sobre el vértigo de la razón perdida es cerrado. La fisura geométrica ha sido sellada. Pero el incidente ha dejado en claro la frágil dependencia de la conciencia a la estructura espacial. El caso confirma que el cerebro humano no puede conciliar la realidad con la imposibilidad, y que la anulación de la razón es un arma de destrucción anómala. Fin del registro detallado del Arch 20. El vértigo de la razón perdida. El colapso del raciocinio secuencial. Si su propia realidad tuviese un error, confiaría en su propia lógica para verlo. Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde se escucha este archivo, para saber hasta dónde llega el terror y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe.